Buenas jóvenes, espero que estén súper bien. En esta cápsula vamos a trabajar acerca de la construcción de instrumentos para el enfoque cualitativo. En primera instancia, en lo cualitativo hablamos de técnicas, del proceso por el cual nosotros vamos a recolectar información. Se elige una técnica y a partir de esas técnicas vos haces o construís el instrumento. Las principales técnicas son las siguientes. En primera instancia, la observación, que implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales. Puede ser desde un papel activo y una reflexión permanente. Observar significa estar atento a los detalles, sucesos, eventos, interacciones y sistematizarlos. Eso es importante. El rol de la persona observadora puede ser no participante, participación pasiva, moderada, activa o participación completa, en la que nos adentramos, sobre todo si tenemos un fenómeno o un método etnográfico. El instrumento, por tanto, sería una guía de observación en la que yo anoto los comportamientos relacionados a mis temas a explorar y unidades temáticas. Las entrevistas, que es la más común, se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra, es decir, entre la persona entrevistadora y la persona entrevistada, u otros, ¿verdad? Porque puede ser grupal. A través de preguntas. Aquí es súper importante que las preguntas tienen que ser abiertas, no pueden ser cerradas ni capciosas. Es muy parecido como a la atención individual. Y estas respuestas se logran con una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Las entrevistas se dividen en estructuradas, es decir, que las preguntas se hacen tal como dice el instrumento, semiestructuradas, que las podemos ir cambiando, o pueden ser no estructuradas, totalmente abiertas, o también las podemos hacer por la cantidad de personas entrevistadas, individuales o grupales. Evidentemente, el instrumento sería el guión de entrevista o el cuestionario de entrevista. Grupo focal se refiere a reuniones de grupos pequeños o medianos, normalmente es entre 3 y 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado, un poquito informal, bajo la conducción de una persona especialista en dinámicas grupales, y su objetivo es generar y analizar la interacción entre las personas y cómo construyen grupalmente significados. Normalmente en esto se requiere un planeamiento de grupo focal. Si yo me refiero, ahora que estamos hablando de grupo focal, a técnicas grupales, yo en realidad puedo hablar de 3 tipos: grupos focales, grupos de discusión o entrevistas grupales. Jóvenes, como les he dicho varias veces, en términos de investigación, hay una infinidad de formas de ver las técnicas, sobre todo estas grupales, pero para mí es importante que ustedes tengan una idea de lo que significa cada una a la hora de que lo construyan. Si ustedes van a hacer un grupo focal, van a ver que su nivel de estructura es media, hay una guía temática y una agenda en la que nosotros trabajamos. Es como construir un taller. El rol de ustedes como investigadores es activo, guía la conversación. Se espera una alta e intencionada interacción entre las personas con las dinámicas de proyección que ustedes realicen. Su objetivo principal es explorar percepciones de manera colectiva y tiene un énfasis en el contenido y la dinámica del grupo. Para eso se usa un grupo focal. Si a usted no le interesa la dinámica del grupo o la percepción colectiva, no hacemos grupos focales. Tenemos también grupos de discusión. Aquí es un poquito más espontáneo, hay mucho menos estructura. Ustedes tienen un tema general y las personas participantes discuten de manera libre ese tema. La idea es que la persona investigadora tenga un rol mínimo, que lo que haga es nada más dejar fluir la interacción. Por tanto, la interacción entre las personas, la idea es que sea alta y bastante espontánea. Y aquí lo que nos interesa es analizar la construcción de lo que para ellos significa un fenómeno en especial, ¿verdad? Se hace énfasis en el discurso, no la interacción entre ellos, sino en el discurso acerca del tema que se está discutiendo. Y por otro lado tenemos la entrevista grupal. La entrevista grupal tiene una alta estructura, hay preguntas específicas, es una entrevista como tal,
Y se hacen las preguntas de manera directiva a cada una de las personas. Aquí en la entrevista grupal yo no tengo un tema de discusión, no tengo técnicas proyectivas. Aquí lo que tengo son preguntas. Entonces, la primera pregunta se la hago a las 4 personas en las que están. Cada una responde la pregunta de acuerdo a su parecer y es directivo. No hay interacción entre las personas, o si hay, no es algo que busquemos. Y lo que intenta es recoger estas respuestas individuales, pero en un solo momento, ¿verdad? Su énfasis son las opiniones individuales y no el discurso o la interacción entre las personas. Otra técnica es el análisis de contenido, que es básicamente poder interpretar textos. Y esto no lo circunscribimos nada más a lo que las personas escriben, por ejemplo, una biografía, por ejemplo, sino también a lo que pueden dibujar, a la grabación de, no sé, si tienen videos en redes sociales, por ejemplo, o registro de datos, de expedientes, ¿verdad? El denominador común es que estos materiales tienen la capacidad de albergar un contenido que, al ser leído e interpretado adecuadamente, nos da información del fenómeno que estamos investigando. Por ejemplo, la gente cuando analiza las redes sociales de las personas participantes, eso es un análisis de contenido. Y el instrumento sería la matriz de análisis de contenido, una especie de tabla en la que yo anoto la información que necesito de acuerdo a las unidades temáticas. Más o menos lo que ustedes hicieron en el estado del arte es una especie de análisis de contenido. ¿Cuáles son los elementos de los instrumentos? O sea, yo escojo la técnica y luego tengo que construir el instrumento. ¿Cuáles son sus elementos? Tiene que tener un saludo. Es decir, el instrumento es exactamente lo que yo voy a aplicar a la hora de trabajar con las personas participantes. Entonces tiene que estar todo. ¿Cómo los voy a saludar? ¿Verdad? Obviamente, excepto en las técnicas de observación e incluso en la matriz de contenido, porque no hay una interacción con la persona. Pero en las otras sí, yo tengo que tener cómo los voy a saludar, explicarles cuál es el objetivo, ¿verdad? Esta parte también de introducción, agradecerles, explicarles el tiempo aproximado, cuáles van a ser las instrucciones o el planeamiento, por ejemplo, del grupo focal, y obviamente las preguntas o ítems, ¿verdad? O técnicas que vaya a usar. Y por último, un cierre y un agradecimiento final. En el aula virtual hay ejemplos de las técnicas que les he hablado con su respectivo instrumento, entonces para que ustedes lo puedan revisar. Nota importantísima: para la construcción de cualquier instrumento, obviamente tenemos que partir de los objetivos. Por eso se realiza la matriz de categorías o de temas a explorar. ¿Cuál es o cómo se hace esa matriz de temas a explorar? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo este objetivo general que dice: analizo las competencias de gestión educativa virtual en programas de onboarding de los Learning Specialists de la empresa Successful para el mejoramiento del liderazgo 360. Ok, esto es como un proyecto, si lo ven. Ok, entonces, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Ustedes lo ven aquí en pantalla. De los objetivos específicos yo saco los temas a explorar, es decir, identifico competencias de gestión educativa virtual en la población. El tema a explorar sería competencias de gestión educativa virtual. Reconozco buenas prácticas en programas de onboarding en la población. El tema a explorar es buenas prácticas en programas de onboarding, ¿verdad? Este último objetivo que ven ahí, que dice diseño manual de programación, ¿verdad? Obviamente este ejemplo es para fines nada más académicos. Ese sería el objetivo de proyecto de seminario, ¿verdad? Que acuérdense que no es parte de la investigación. Entonces, si yo estoy haciendo un proyecto de seminario, yo de ahí no saco temas a explorar. Muy bien, entonces vamos a agarrar de ejemplo el primer objetivo de identifico competencias de gestión educativa virtual, y yo sé que mi tema a explorar tengo que definirlo teóricamente, y es, bueno, el conjunto de habilidades, conocimientos y capacidades de un profesional o líder que debe poseer para planificar, coordinar, implementar y evaluar eficazmente procesos y estrategias relacionados con la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales. ¿Cuáles serían las unidades temáticas de las competencias de gestión educativa virtual? Bueno, los 3 grandes grupos de competencias: planificar experiencias, aprovechar tecnologías de información y comunicación y fomentar la participación y compromiso de estudiantes en línea. Ok, vamos a ver un ejemplo con la primera unidad temática de las matrices.
Entonces, yo tengo una tablita donde yo tengo, ok, la categoría o el tema a explorar es competencias de gestión educativa virtual, ese es su concepto, la unidad temática es planificar experiencias de aprendizaje virtual. Tengo que definir conceptualmente qué significa eso. Ok, mi marco teórico dice que esa unidad temática es la habilidad de diseñar estrategias y actividades de enseñanza en línea que sean relevantes, interesantes y efectivas para los estudiantes. Implica la consideración de objetivos, secuencia de contenidos, interacción entre participantes y que esta interacción cree experiencias de aprendizaje que promuevan comprensión y retención de conocimientos. Ok, hasta aquí es donde nosotros, bueno, ustedes ya lo vieron, vamos a agregar en el informe del trabajo final de graduación, pero yo para hacer mi instrumento debería tener la definición operacional. La definición operacional no se incluye en el informe, pero me ayuda para hacer mi instrumento. ¿Qué es la definición operacional? Ok, yo del concepto saco lo que la persona participante, que en este caso son los Learning Specialists, deberían o los comportamientos que según la teoría deberían demostrar. ¿Cuáles son esos comportamientos? Diseña objetivos, organiza el curso con una secuencia de contenidos, diseña estrategias metodológicas virtuales relevantes e interesantes, diseña estrategias de evaluación virtuales relevantes e interesantes. ¿De dónde sale esto? De la definición. Con estos comportamientos que yo espero ver en la persona participante o explorar de acuerdo con la teoría, es que yo saco mis preguntas. Entonces vean este ejemplo. Ya sabemos el tema explorar competencias de gestión educativa, la unidad temática, planificar experiencias de aprendizaje virtual significativas. Ok, tengo una técnica de instrumentos. La técnica sería la entrevista, por ende el instrumento, un guión de entrevista a mis cursos virtuales, preguntas del 1 a la 4, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí hay hay otro instrumento que dice competencias de Learning Specialist y después hay otra técnica que es grupo focal y viene el instrumento, planeamiento del grupo focal. Ok, voy a nada más hacer el ejemplo entonces del guión de entrevista grupal, mis cursos virtuales. Y dice que son 4 preguntas. Ok, entonces dice preguntas o enunciados de ese instrumento. ¿Cuál es el enfoque principal al planificar experiencias de aprendizaje virtual para los nuevos empleados? ¿Ok? Esa pregunta es abierta y ¿de dónde sale? De acá. El Learning Specialist diseña objetivos de aprendizaje virtual a nivel esperado para programas de onboarding. Con esta pregunta, ¿cuál es su enfoque principal al planificar experiencias de aprendizaje virtual para los nuevos empleados? Yo analizo o recolecto información relacionada con este elemento de mi unidad temática. Otra pregunta, ¿cómo aseguran que las actividades de aprendizaje en línea estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización, por ejemplo? ¿Pueden compartir un ejemplo de la estrategia de enseñanza en línea que haya tenido un impacto positivo en la retención de conocimientos? ¿Ven? Son preguntas abiertas que nacen de los comportamientos que yo analicé de acuerdo a la teoría en esta definición operacional. ¿Okay? Y bueno, obviamente la fuente de información en este caso, ¿verdad? En este instrumento que estamos viendo de ejemplo, son 4 Learning Specialists de esa empresa y estos son los criterios de inclusión. 2 o más años de experiencia en la empresa o trabajar o haber trabajado en procesos de onboarding. Esto es importante tenerlo en esa matriz porque yo necesito saber a quién le estoy preguntando las cosas, ¿verdad? Sobre todo si van a hacer instrumento una segunda fuente. Pero vean que hacer la matriz me ayuda a construir el instrumento. Este es el primer paso. Entonces es importante que una vez que tengamos los temas a explorar y las unidades temáticas bien definidas en el informe, yo pueda, no para el informe, sino para la construcción del instrumento, realizar esta matriz y a partir de ahí hacer preguntas abiertas que me ayuden a poder recolectar la información. Por otro lado, chicos y chicas, cuando yo construyo instrumentos, yo necesito tener en cuenta los criterios de calidad o rigor. ¿Qué son esos criterios? Básicamente se refiere a seguir ciertas pautas para asegurar la calidad de los datos en la recolección de la información.
Y eso normalmente está relacionado a la construcción y a la aplicación de instrumentos. ¿Cuáles son esos criterios dentro del enfoque cualitativo? El primero es la credibilidad. La credibilidad se obtiene cuando la persona investigadora, luego de haber recolectado las experiencias de los participantes a través obviamente de técnicas cualitativas, llega a la saturación teórica. Es decir, ya los datos se repiten, ya la gente me sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Y esto, cuando la gente me sigue diciendo lo mismo, es cuando llego a la verdad más cercana manifestada por las personas participantes, ¿verdad? La idea de la credibilidad es que realmente los resultados representen la experiencia de esas personas. Esto se logra a través de la triangulación, ahora vamos a hablar de eso, de la relación de preguntas abiertas con los temas a explorar, el lenguaje apropiado y la revisión de expertos. Entonces yo tengo que tener, por ejemplo, distintos instrumentos que me midan el mismo tema a explorar, sería la triangulación, que mis preguntas sean abiertas y que estén directamente relacionados con los temas a explorar, que las preguntas tengan un lenguaje apropiado para la población con la que estoy trabajando, ¿verdad? Que me entiendan. A veces una de las cosas que nos cuesta es bajar la teoría, entonces que me entiendan, y que el instrumento haya sido revisado por expertos en el tema. ¿Okay? Entonces exige criterio en los resultados, que sea muy exhaustiva la recolección para que logremos esa saturación teórica, obviamente paciencia, perseverancia y una evaluación continua para poder puntualizar los resultados de la investigación. El otro criterio de calidad es la transferibilidad y se refiere a la capacidad que tiene el instrumento, tanto en su construcción como en su descripción, para poder ser usado en poblaciones similares, ¿verdad? O poder transferir o compartir la información que obtengo en otro tipo de universos investigativos. Esto requiere una descripción detallada de cómo se construyó, de cómo se compone el instrumento y los anexos con toda la información para aplicar el instrumento. Por eso, por ejemplo, cuando yo hago un grupo focal, no es solo meter una técnica, tengo que meter todo el planeamiento, como que cualquier persona agarre ese instrumento y lo pueda volver a aplicar. Esto de la transferibilidad, de la descripción detallada, de cómo se construyó y de qué se compone el instrumento y los anexos con todo eso, de hecho se hace en el informe. El otro criterio es la dependencia, es decir, hace referencia a esa estabilidad en el proceso de la construcción del instrumento y la recolección de datos. Entonces yo tengo que explicar en mi informe con transparencia cuál fue el proceso que se siguió. La lógica tiene que ser bastante consistente para que cualquier otra persona pueda volverlo a aplicar. Y el documento debe tener una descripción detallada de cuál fue ese proceso metodológico y de cómo se sistematizó todo en el proceso, cuáles matrices se usaron, qué categorización se usó. ¿Okay? La confirmabilidad remite a la neutralidad de la persona investigadora, es decir, el tratar de mantener como una aspiración ética que nuestros sesgos no se vean implícitos en la construcción de preguntas, por ejemplo. Entonces tengo que evitar juicios de valor durante todo el proceso. Por eso hay que revisar bastante las preguntas para que no estemos haciendo preguntas capciosas, por ejemplo. Entonces los hallazgos se deben centrar en los datos y no en lo que ustedes creen o piensan. Se recomienda que se guarden todas las transcripciones y matrices donde hicieron las categorías, que eso después lo vamos a ver. Y se debe triangular la información. Si tengo diferentes investigadores, genial, entonces triangulo por equipo investigador. También puedo triangular por fuentes, es decir, que no solo le haga las preguntas a las personas participantes, sino que se la haga a otra fuente para corroborar que la información sea correcta o para saturar la información. Por ejemplo, yo puedo entrevistar estudiantes como población meta, ¿verdad? Como mis personas participantes y tener una segunda fuente de sus papás o sus mamás. Y también yo puedo triangular por instrumentos. Yo puedo aplicar una entrevista sobre un tema a explorar, sobre el tema a explorar A, y luego hago un grupo focal donde hago preguntas otra vez del tema a explorar A, para yo después triangular si lo que me dieron en la entrevista y lo que vi en el grupo focal coinciden, ¿verdad? Porque lo que nos interesa es poder llegar a esa credibilidad. Esto con la idea de tener certeza de la construcción de preguntas, la categorización y que los hallazgos están relacionados con los propósitos y no con nuestras creencias. En resumen, ¿cuáles son entonces los
criterios de calidad o de rigor cualitativos: la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la confirmabilidad. Estos 4 criterios tienen que verse en el apartado de técnicas de recolección de la información. La credibilidad, entonces, lo que busca es la veracidad de los hallazgos según los participantes y se logra a través de la triangulación y la validación por participantes. Eso de la validación por participantes normalmente se hace que cuando ya tenemos los instrumentos aplicados y tenemos ciertas categorías, hay algunas investigaciones que vuelven otra vez con las personas participantes y explican lo recolectado. Yo lo hice una vez, normalmente la gente está de acuerdo con la información porque es lo que dijeron, entonces ya podemos decir que tenemos el criterio de credibilidad. Por otro lado está la transferibilidad, que es la posibilidad de aplicar los resultados en contextos similares. ¿Cómo logro eso? Describiendo de manera densa todo el contexto, la construcción y el detalle del instrumento en mi informe. Por último, tenemos 2 criterios, la dependencia y la confirmabilidad. La dependencia es que podamos describir en mi informe la estabilidad y coherencia del proceso investigativo con ese registro detallado del proceso y de la información sistematizada. Y la confirmabilidad, pues obviamente evitar los juicios de valor, ¿verdad? Su enfoque a la neutralidad y que podamos rastrear los datos, o sea, que todo lo que digamos tenga un dato que lo confirma. Y cuando hablo de datos cualitativos, casi que son las citas etnográficas, es decir, lo que dijo la gente. Y se logra a través del rastro, la reflexibilidad y la triangulación. Entonces, es importante hacer varios instrumentos y consultar varias fuentes para la triangulación, además de que si tengo un equipo de investigadores, eso también se triangula por investigación. Cuando tengo varios instrumentos, jóvenes, no me refiero a tener una entrevista de un grupo focal y una entrevista para el tema explorar A y el grupo focal para el tema explorar B. No, más bien es que yo tengo una entrevista donde veo tema explorar A y B, por ejemplo, y tengo un grupo focal donde veo otra vez tema explorar A y tema explorar B, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener información de los 2 temas a explorar recolectados de forma distinta para luego poder revisar los datos y confirmar que son veraces. Antes de aplicar los instrumentos a las personas participantes, recuerden que es importante validarlos. Validar a nivel cualitativo no es un término que realmente nosotros utilicemos, pero básicamente en la construcción para la credibilidad debemos pasar el instrumento a expertos. Esos expertos normalmente, ahorita lo vamos a ver, pero normalmente son gente que mínimo tengan licenciatura, normalmente de orientación y ojalá que hayan trabajado en el tema o con la población, ¿verdad? Y tenemos que hacer pruebas piloto. ¿Qué es eso del pilotaje? Consiste en aplicar el instrumento a un grupo pequeño de personas que pertenezca a una población similar con la que estamos haciendo el trabajo final de grabación, simulando la recolección de los datos, como si fuera un proceso real, ¿verdad? Entonces no es como que, revíseme esta entrevista, a ver qué le parece. No, es hacer la entrevista como si fuera la recolección, es un ensayo, ¿verdad? Es posible, luego de la simulación que hacemos, ahora sí, sentarnos con esa persona que nos ayudó y hacerle preguntas relacionadas con el instrumento, ¿verdad? Puede ser una entrevista o incluso puede ser una lista de cotejo, tipo, se entendieron las preguntas, hay algo que usted cambiaría, ¿verdad? Algo chiquitito que les ayude a ustedes a mejorar el instrumento. ¿Para qué sirve el pilotaje? Precisamente para evaluar si el proceso de aplicación funciona como fue pensado y también para evaluar si las preguntas son claras, comprensibles y pertinentes. A veces nos pasa en el pilotaje que hacemos una pregunta y nos damos cuenta que no obtengo la respuesta que andaba buscando. Entonces tengo que cambiar la pregunta. Y no obtengo la respuesta que andaba buscando en términos de yo quería que me dijeran esto, sino en términos de esta información me iba a ayudar a recabar información acerca de mi unidad temática, puede que no. Juicio de expertos. Bueno, se trata de someter el instrumento a una revisión de personas con experiencia teórica y práctica del tema que yo estoy estudiando o del fenómeno, y debe ser una persona, como les digo, con licenciatura o más grado académico. Esta persona debe ser experta y debe evaluar en el instrumento si el instrumento tiene pertinencia con, o sea, las preguntas tienen relación con los propósitos, si hay coherencia, si es claro, si el instrumento realmente se puede aplicar.
Para esto se necesita que ustedes construyan un documento de referencia, ¿verdad? Además de entregarles el instrumento, ustedes le entregan un documento de referencia que mencione el tema, los propósitos, obviamente los temas a explorar, las unidades temáticas con su respectiva definición conceptual e instrumental. Cuando hablo de instrumental me refiero a, ok, tema explorar 1 tiene 2 unidades temáticas, la unidad temática 1 se preguntan en los ítems 1, 2 y 3 y la unidad temática 2 en los ítems 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Y los instrumentos con el formato y materiales reales para la aplicación. Si ustedes, por ejemplo, no sé, van a hacer yo hice una técnica proyectiva en algún momento en un grupo focal y entonces tuve que pasarle a los expertos un papelógrafo donde venían unas imágenes específicas para hacer un photobox, que es una técnica que se puede usar, y que los chicos vieran las imágenes y pusieran con post-it los sentimientos que esas imágenes le evocaban. Entonces yo le tengo que mandar a la persona experta no solo mi planeamiento, sino también ese papelógrafo con las imágenes que voy a usar. Y obviamente se recomienda usar una lista de cotejo para que esta persona haga la revisión más rápida de sus observaciones. Esto, por ejemplo, es una lista de cotejo. Puede ser, por ejemplo, esta es online, que la vamos a usar después. Puede ser con ítems específicos como el instrumento cumple con los apartados según la técnica, el instrumento logra recabar la información en concordancia con objetivo propósito, las preguntas o los ítems están bien construidos, todos los apartados se entienden y poseen un vocabulario adecuado según la población y que hayan observaciones. Bien, el apartado como tal de técnicas de recolección de información, lo que tiene que traer es los instrumentos con sus respectivas técnicas, en el caso, ¿verdad?, de lo cualitativo y bien definidas. Esa definición se puede hacer por medio de citas teóricas, una descripción del instrumento, ¿verdad?, dentro de este subcapítulo, y una descripción se refiere a que tiene su saludo, su introducción, la cantidad de preguntas, la pregunta por unidad temática, toda la descripción, si se usan técnicas proyectivas o no, y tiene que haber un apéndice, o sea, que se referencie, bueno, para ver el instrumento completo, apéndice A, ¿verdad? Debe existir concordancia con todo el trabajo final en relación con los criterios de calidad. Es decir, si yo digo que voy a hacer una investigación cualitativa, yo no puedo tener una escala de Likert como instrumento, porque eso es cuantitativo. Tiene que haber coherencia, pero también tengo que hablar de los 4 criterios que hablamos ahora de calidad o de rigor. Debe incluir una descripción, este apartado, del pilotaje, de todo el proceso, cuál fue la población, cómo se hizo, cuáles fueron los principales resultados, y los apéndices también se tienen que entregar de manera completa, ¿verdad? O sea, tiene que venir todos los materiales, el guión, las preguntas, todas las descripciones y cómo se va a aplicar. Por ejemplo, si ustedes van a aplicar, no sé, alguna técnica en línea, tiene que venir el enlace. Tiene que estar todo tal y como ustedes lo aplicarían con las personas participantes. Vamos a ver un ejemplo. Dice, bueno, el título de técnicas de recolección de información. Vean aquí la entrevista de la técnica, ¿verdad? Viene aquí una definición según estos autores de lo que es la entrevista cualitativa. Viene también que esa es la técnica, entonces aplicaron 2 instrumentos. El primer instrumento fue un guión de entrevistas semiestructura de estudiantes y dice apéndice A de una vez. Se realizaron 20 entrevistas con las personas participantes seleccionadas. La entrevista se estructuró con base y viene aquí toda la descripción del instrumento, ¿verdad? Que hay otro instrumento, dice guión de entrevista de estructura cuerpo docente, ¿ves? Viene apéndice B y viene la misma descripción. Luego viene cada persona del equipo investigador aportó su propia propuesta de preguntas para seleccionar los ítems en conjunto y generar un guión correspondiente, ¿ves? Habla del proceso, de cómo se construyó el instrumento. Habla de la relación con los criterios de calidad, por ejemplo, que se realizó un pilotaje, ¿ves? Para asegurar la credibilidad, por ejemplo. Se realizó, en este pilotaje se explica cómo se hizo y qué resultados se obtuvieron. Por ejemplo, el pilotaje ayudó a cambiar el orden de los ítems y mejorar la redacción de 2 preguntas, ya que se observó que en la práctica
La propuesta original confundía a las personas del pilotaje y estos cambios mejorarían la recolección de datos. Después se habla del juicio de expertos, qué se lograron, o sea, todo el proceso y qué se logró. Por ejemplo, fortalecer la alineación entre el marco conceptual y las preguntas planteadas. Y una conclusión, ¿verdad? Bueno, los instrumentos formulados y utilizados pasaron un proceso riguroso de construcción para garantizar la calidad del proceso y obtener información relevante para el análisis y la respuesta a los objetivos planteados. Vean que habla de dependencia, confirmabilidad, explícitamente se mencionan los criterios de calidad. Muy bien, chicos y chicas, eso es todo por ahorita, es bastante. Por favor, pongámonos a trabajar en nuestros instrumentos. Acuérdense, elegir técnicas de acuerdo a su método. A partir de eso, hacer la matriz de categorías o de temas a explorar para que ustedes puedan ir construyendo las preguntas y que siempre haya concordancia, e ir pensando en el proceso de pilotaje y juicio de expertos. Recuerden, el apartado tiene que tener todos los elementos que hemos hablado, de cuáles son las técnicas, cuáles son los instrumentos y su descripción, cómo se construyó, los criterios de calidad y por ende en esos criterios pues hablamos de la triangulación, hablamos del pilotaje, hablamos del juicio de expertos. Bien, chicos y chicas, esto sería todo por esta cápsula.